5 de la tarde, 21 minutos. Vamos, más allá de lo que charlamos durante el programa, si era tratar de desviar la mirada respecto de la criptoestafa, o si efectivamente el gobierno ya tenía pensado meter al hijo y a García Mansilla como jueces de la Corte por decreto y en comisión, no deja de ser importante conversar sobre esta decisión del propio gobierno y sobre todo en un argumento que llama mucho la atención y preocupa, ¿no? El argumento dice, bueno, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, mandamos los pliegos, conseguimos los votos para el dictamen, etcétera, etcétera, y no nos dan el consenso. El Congreso no nos da el consenso, es decir, la política no nos da consenso para lo que nosotros necesitamos, así que va por decreto. Como una suerte de relación de sumisión entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Está en línea Paula Litvacki, es directora ejecutiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que además de lo técnico, siempre trae una mirada política, y me parece que para estos tiempos las dos cosas son muy importantes. Paula, Pablo Caruso, en Que Vuelvan las Ideas, con Néstor Restivo y Luis Pablo Gininger, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pasado un rato ya de la decisión del gobierno, ¿dónde se detiene el CELS para observar esto? Bueno, un poco en el planteo que vos estabas haciendo, ¿no? Hay una dimensión política de la discusión, que es esta sobre cómo piensa el gobierno al sistema político y cómo es su praxis política, ¿no? Y esta idea de que ellos avanzaron y que entonces el Senado debía darles el acuerdo a los pliegos, a los jueces que ellos estaban proponiendo. Ellos en el comunicado dicen algo así como que el Senado lo único que tiene es un deber de analizar objetivamente la idoneidad de los candidatos. Sí. Eso es falso. Claramente el rol constitucional que el Senado tiene en la selección de jueces es un rol político, no es únicamente un rol técnico, claro, o de control de idoneidad. Entonces ahí hay una dimensión de cómo entiende el Poder Ejecutivo que se hace política hoy en día, y bueno, esto es una idea de no importa lo que piensa el resto de los poderes, la representación política la tenemos nosotros, entonces avanzamos a como dé lugar. Y esto me parece que hay que pensarlo en línea con cómo fueron muchos de sus decisiones políticas durante el año pasado, en donde hubo muchas decisiones que se tomaron por DNU o por decretos de facultades delegadas que le dio el Congreso. De última, el Congreso también hizo mucho para que se debilite su rol, ¿no? Habiéndole dado estas facultades delegadas. claro. O incluso con otros decretos reglamentarios en donde lo que hacía más bien era cambiar la letra de la ley. Entonces, acá hay una regularidad por parte del gobierno en tomar estas decisiones y hacer estas afirmaciones políticas. A ver, Paula, ¿y eventualmente la Corte tiene algo para decir? ¿La propia Corte Suprema? ¿O debería tener algo para decir? Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que haya alguna definición política de la Corte, político-institucional más bien de la Corte, en el sentido que si entienden realmente que esto es una irregularidad, tienen que poder hacer un planteo, como por ejemplo no tomarse juramento. No es que esto es una salida que está escrita en algún lado diciendo esto se resuelve así. No, bueno, esto se resuelve, esto es un conflicto de poderes. Y se resuelve con política y hay que ver para dónde sale. Me parece que es muy importante ver cuál va a ser la reacción del Congreso en general y del Senado en particular en relación con los pliegos, para ver si logran rechazarlos los pliegos, no darles el acuerdo. En la Constitución dice que necesitan los jueces 2/3 de los presentes, de los senadores presentes, para darle acuerdo el voto positivo en 2/3 de los 2/3 de los senadores presentes. Esto implica para un mensaje de la Constitución que es que se necesita un acuerdo amplio para designar jueces. Y esto es lo que está haciendo el Ejecutivo, está diciendo lo contrario. No necesito acordar nada con nadie. Y bueno, acá si el Senado no da una muestra de que tiene realmente peso político o volumen político, y bueno, entonces el gobierno hace esto, lo puede. Eso también es muy importante entenderlo. Interesante tu frase porque es la que venimos sosteniendo en Que Vuelvan desde hace varias semanas. El gobierno hace esto porque puede. Exacto. ¿Pero qué podría hacer concretamente el Senado? ¿Tiene que convocar a una sesión y rechazar? Y tratar los pliegos y que no lleguen a tener 2/3 de los votos positivos y por lo tanto los pliegos quedan rechazados.
y ahí el Ejecutivo tiene que intentar con otros candidatos. Bien. Pero bueno, tampoco está muy claro cómo es que se va a dar esa situación en la que se convoca, se pone en el orden del día y se convoca el tema, y eso hay que ver un poquito cómo se va a desarrollar y cuál va a ser la posición de las diferentes fuerzas políticas. No me queda claro tampoco si todas las fuerzas políticas se están diciendo que es un problema que los designen por decreto, o solamente lo que están diciendo es que no les gusta que determinados candidatos vayan a ser elegidos. Claro. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Claro. No, y después tenés otro problema, que es lo que dicen y vociferan, que esta es la última que le permiten a Milei, o que esto es terrible, que rompe los esquemas, la división de poderes, instituciones, pero después terminan, o por acción o por omisión, avalando lo que hace el gobierno. Sí, claro. Bueno, lo de las facultades delegadas, ¿no? Eso Sí. nosotros lo discutimos en el momento en el que las estaban aprobando y parecía que era como, bueno, nosotros tenemos que ser dadores de gobernabilidad porque no podemos obstaculizar y hay que dejarlos hacer. Y muchas de las cuestiones que estamos viendo hoy, que están siendo bastante controvertidas, tienen que ver con el uso de esas facultades o con la creencia de parte del gobierno de que la sociedad y el sistema político está de acuerdo con que el Ejecutivo vaya juntando esa cantidad de atribuciones para intervenir políticamente. Bueno, esto es parte del debate político que está frente nuestro. Ahora hay que ver también qué pasa en el Poder Judicial con las acciones que seguramente se presenten por la inconstitucionalidad del decreto, ¿no? Y acá también tenemos un poco una mala noticia sobre cómo vino siendo la respuesta judicial durante el año pasado a muchos planteos que se hicieron, en donde lo que se decía es que los decretos que Milei estaba sacando eran inconstitucionales. Y fue muy difícil encontrar jueces que quieran abrir una vía de discusión judicial. Claro. Vamos a ver, esto también es una pregunta, se abre una pregunta acá. ¿Por qué una pregunta que suele hacerme, yo no sé si logro contestar del todo bien? ¿Por qué el hijo no es querido? Y sobre todo, ¿por qué no es querido por el macrismo? ¿Sabes? No, ahí yo no sé, la verdad es que no sé. Uno puede presumir que hay alguna cuestión de negocios que está por abajo, que o no avaló, o no sé, o sea, la verdad no tengo la información completa. Está bien, pero esa es otra discusión, es la que vos decías, si él no le gusta a alguno de los candidatos a la oposición, o eventualmente lo que estamos discutiendo y lo que ponemos arriba de la mesa, y por eso arrancamos la charla como la arrancamos, es en la justificación que el gobierno hace para mandarlos por decreto. Paula, estamos charlando con Paula Litvacki, es la directora ejecutiva del CELS. ¿Te bancás un Mariano Cuño Libarona? Porque el ministro de Justicia defendió la postulación. Me gustaría que compartamos los argumentos de Libarona y a ver vos qué pensás sobre eso. ¿Puede ser? Dale, perfecto. Dale. Argentina, Constitución Nacional, artículo 99, inciso primero, que es una constitución en un Estado democrático, en un Estado de derecho, en un Estado naturalmente hay que respetar nuestra Constitución lo establece, y todo lo que no está prohibido, obviamente está permitido. Pero vamos a qué pasó en la historia argentina. El presidente Juárez Suellman en el año 1889 empleó la norma y nombró a los jueces Varela y Bazán. El presidente Carlos Pellegrini, aquel piloto de tormenta que reemplazó a Juárez Suellman, en el año 1982 nombró al juez Benjamín Paz. El presidente Figueroa Alcorta, en el año 1910, nombró al doctor Dámaso Palacio. Guido nombró un gran juez de la Corte, del año 62, que fue Vidó. Menem. Macri, esto que te voy a decir es importantísimo. Macri en el decreto 82/15 propuso y Rosati y Rosenkrantz, jueces honorables, indiscutidos, que hoy integran la Corte, no dijeron, no, por decreto no, es ilegal el decreto, lo convalidaron, luego salieron por otro lado. Bueno, evidentemente estudió, ¿no? Repasó los casos, preparó la respuesta. Pero a ver, frente a esto, ¿qué decís, Paula? Bueno, por un lado, se tiene que remitir a muchas décadas atrás y a una constitución que previo a la reforma de 1994, ¿no? O sea, pasó mucha
mucha agua bajo el puente, hay tratados internacionales, un montón de cuestiones técnicas, jurídicas, que desmienten lo que dice el ministro sobre por qué la Constitución estaría habilitando o no habilitando al presidente a designar jueces por decreto. Hay una cuestión central que él ni siquiera menciona, que es la discusión sobre independencia judicial, y que es una de las cuestiones que hacen a lo que él afirma como que nuestro sistema es un Estado de Derecho. Si él dice que nuestro sistema es un Estado de Derecho, entonces una de las pilares centrales de un Estado de Derecho es la discusión sobre la independencia judicial. Y bueno, ahí hay un montón de reglas que sería largo para acá mencionar, que lo que dicen es que justamente el Poder Ejecutivo tiene prohibido hacer esto, ¿no? Designar jueces por decreto. Sobre todo en una Constitución como la nuestra, que dice que los jueces se seleccionan a través de actos complejos, o sea, en los que intervienen no solo un poder, sino dos. Eso es muy importante. Hay otra cosa que dice que es como medio que le llena de palabras todo el discurso y es equivocado, es esa idea de que mientras no esté prohibido está permitido. Eso es algo que rige para los ciudadanos, para nosotros, pero no rige para la administración. Justamente para la administración, o sea, los funcionarios, las atribuciones que la administración tiene, son las funciones que expresamente se le dan. Y hay por excepciones, facultades implícitas, y que hay que interpretarlas muy restrictivamente. Entonces, un poco es una cosa que es medio cualquier cosa para justificar algo que ya tenían decidido, claro, que es usar un resquicio de la Constitución con una interpretación literal de un artículo que en realidad está en contradicción con los otros artículos de la Constitución y con las reglas del derecho internacional de los derechos humanos también. Entonces, no es una buena interpretación, ¿no? Esto es un acto político, a ver si pasa, y están viendo. Pero en términos jurídicos no tienen razón. Paula, la última, recién Luisma me decía, claro, todos los años eventualmente pueden renovar ese mandar a comisión. ¿Cómo trabaja un juez de la Corte en tiempos en donde todo se judicializa cuando está a prueba o cuando está a comisión No, es que justamente no puede. O sea, la garantía de la independencia judicial se desagrega, digamos, o tiene algunos componentes procedimentales para poder justamente garantizar que quien ejerce el cargo de juez no pueda ser presionado por el Poder Ejecutivo, por otros poderes, y tampoco por los poderes fácticos, ¿no? En principio, por ninguno de todos. Y ahí hay dos cosas centrales. Una es que se cumpla el procedimiento de selección adecuadamente, acá ya tenemos su problema, y el otro punto muy central es que el juez tenga estabilidad en el cargo, que eso se le da por distintas garantías, inmunidades, etcétera, la estabilidad. En este caso está mal el procedimiento utilizado y además durante un año no va a tener absolutamente ninguna estabilidad. Entonces, claramente hay un problema de afectación a la independencia judicial y serían los propios jueces, los candidatos, los que deberían decir: yo no puedo ser juez de la Corte Suprema en comisión. No es factible eso. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué hacen. Paula, gracias como siempre. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Paula Litvacki es directora ejecutiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre el nombramiento de jueces vía decreto por parte de Javier Milei. Hay un archivo que es extraordinario que está circulando en estas horas, y tiene que ver con cuando se escuchó y cuando fue a defender su posición García Mansilla, y la senadora Anabel Fernández Sagasti le hacía preguntas en términos de si aceptaría o no aceptaría si fuera nombrado por decreto, y esto decía. Evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución.
Bien, es clarísimo lo de García Mansilla. Muy difícil. ¿Cómo hace García Mansilla para antes de ayer? Bueno, lo hizo Vichy el otro día en 10 minutos, ¿no? Sí, Cambia el voto. Sí, no tienen demasiado problema. Pero debería costarle, ¿no? Por lo menos un poquito, conversarlo con el espejo, con la almohada, con la familia. Alguien que le diga, che, papá, pero vos dijiste esto hace poco, ¿no? Un compañero en la vida. 5:36.